Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 35. 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también las terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú hables a nuestros corazones. Sé, Señor, que no soy digno de hablar de tu palabra, tampoco soy digno de estar aquí arriba, pero es en tu gracia y en tu misericordia que podemos escuchar tu palabra, que podemos escuchar esta esperanza tan grande que tenemos, que vamos a ver. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, presentes, pasadas y sobre todo futuras. Bendito y alabado seas. Amén. Vamos a mirar un poco por qué aquí Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, para que entendamos un poco el contexto. Así que en el versículo 12 dice el apóstol Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, algunos en la iglesia de Corinto decían que no había resurrección de muertos. Vemos, si analizáramos todo el libro de Corintios, que no lo podemos hacer, pero voy a dar un pequeño resumen muy breve de qué eran las cosas que pasaban en Corinto. Había celos, había disputas entre ellos, había discusiones entre ellos sobre diferentes temas y diferentes cosas, muchas de ellas absurdas. Había problemas de inmoralidad sexual, había
pleitos entre ellos, pleitos humanos, se ponían denuncias unos a otros y lo resolvían los tribunales humanos. Había mucho desorden en el culto y en la iglesia, había desórdenes a la hora de ejercer los dones espirituales, había desórdenes a la hora de asumir el papel de cada uno en la iglesia y también había desórdenes a la hora de tomar el pan y el vino. Y por eso Pablo habla de todos estos temas en el libro de Corinto. Para nuestro beneficio también hoy en día, porque podemos leer la palabra de Dios con respecto a todas estas cosas. Y vemos también que había personas que hablaban sobre lo que ignoraban y además hablaban falsedades, falsas doctrinas, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado y fundamentar lo que hablamos y nuestras doctrinas en la palabra de Dios, que es la única que realmente dice la verdad. Así que en el versículo 13 del capítulo 15 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nuestra fe se basa en la cruz de Cristo, ¿verdad? En que Él murió por nuestros pecados, en que Él pagó ese precio en la cruz, pero hay una doctrina muy importante, la doctrina de la resurrección, porque sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay salvación. Entonces estaríamos esperando en esta vida, moriríamos y todo acabaría ahí. Todo terminaría ahí. Pero no es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña que como Cristo resucitó, también los muertos en Cristo resucitarán. Ahora en estos días está muy de moda el tema de las Olimpiadas, ¿verdad? Y vemos cómo se intentan superar, ganar medallas. En las pruebas de atletismo lo importante es llegar a la meta y si puede ser el primero o el segundo o el tercero, mejor, porque así me llevo una medalla, ¿verdad? O, por ejemplo, había pensado en otro ejemplo, ¿no? Cuando nos pasamos toda la vida trabajando y llevamos trabajando 30, 40 años, 50, algunos que empiezan muy jóvenes a trabajar, nuestra meta final es la jubilación. El cobrar durante un tiempo hasta que morimos, el poder cobrar nuestro descanso después de una larga temporada trabajando en una empresa o en decenas de empresas. En el tema espiritual, nuestra esperanza, nuestra meta está en la resurrección, en el día de la resurrección. Nuestra esperanza está en la resurrección y estamos esperando eso. Y esto me hace pensar que la vida es una brizna de aire en comparación con la eternidad. Aquí pasamos, ¿cuántos años? 50, 60, 70, 80, 90 ya es mucho, ¿verdad? 100 ya es la bomba. No creo que aquí duremos muchos de nosotros 100 años. Pero la eternidad son miles y miles y miles y miles, así, y no tiene fin. La pregunta sería, ¿dónde voy a pasar la eternidad, verdad? ¿Qué va a pasar con la eternidad? ¿Qué va a pasar después de la muerte? La muerte es algo que tememos todos, ¿o no? Pero que es algo que va a llegar, tarde o temprano, para cada uno de nosotros. Puede ser mañana, puede ser dentro de 50 años o de lo que sea, de lo que el Señor tiene determinado para cada uno. Pero llegará, llegará. Vamos a ver en el día de hoy que estamos esperando nuestra resurrección. En primer lugar, vamos a ver la gloria del cuerpo terrenal y la del celestial. Versículos del 35 al 41. En segundo lugar, vamos a ver que primero es el cuerpo animal
y luego el cuerpo celestial, versículos del 42 al 50. Y en tercer lugar vamos a ver que todos seremos transformados, versículos del 51 al 57. Y lo que hace aquí el apóstol Pablo es responder a dos preguntas que él mismo hace. ¿Cómo resucitarán los muertos? Versículo 35. ¿Y con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Y entiendo que Pablo contesta en primer lugar a con qué cuerpo vendrán y en segundo lugar, a partir del versículo 51, cómo resucitarán los muertos. ¿Vale? Vamos a verlo. Ahora, al ver esto no es un tema de curiosidad, no es para alimentar nuestra curiosidad, no es para saber el orden absoluto y estricto de cómo Dios va a hacer las cosas, sino que estas cosas están escritas para estimularnos, para recordarnos el futuro, para hacernos ver, para que esto nos ayude en nuestro caminar. Y vamos a verlo. Versículo 36, cuando aquí dice necio, en realidad sería ignorante al que dice que no hay resurrección de muertos. Necio, ignorante, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, cuando tú siembras una semilla, no sé si alguna vez habéis sembrado una semilla de tomate, es muy chiquitita, pero cuando la siembras y esperas un tiempo, crece una planta hermosa y que además empieza a dar tomates y te empiezas a ilusionar y luego viene la araña y lo daña y entonces se seca la planta. Bueno, no siempre es así, ¿verdad? Pero en una hipotética resurrección de los muertos, lo que está diciendo es que esa semilla, que es nuestro cuerpo, que tenemos hoy en día débil, delicado, sometido a la muerte, a la enfermedad, sometido al pecado, sometido a la debilidad, lo que va a hacer es que va a surgir un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo glorioso. Y es lo que Pablo está intentando explicar aquí. Una cosa es el cuerpo que tenemos ahora y otra cosa muy diferente es el cuerpo que vamos a tener entonces si hemos creído y hemos sido salvados por Cristo. Si no, no. Si no muero antes, no ocurriría esto. Luego la muerte, aunque es dolorosa, aunque es dura para los seres que se quedan, pero también es dura para el que la atraviesa, seguro, porque es la consecuencia del pecado. Pero la muerte es totalmente necesaria para la resurrección. Es totalmente necesaria para la resurrección. Igual que la semilla que es plantada es necesario que muera para que luego germine esa planta hermosa que va a dar fruto. Fijaros, hay una comparación muy parecida en Juan 12. En Juan 12, a partir del versículo 23, y es cuando Jesús está hablando de su muerte. Y quería leer estos tres versículos, 23, 24 y 25 del capítulo 12 de Juan, porque realmente la muerte y la resurrección de Cristo se asemejan mucho a que nosotros también morimos y un día el Señor nos resucitará. Es más, la base de la salvación se basa en que Cristo resucitó primero, primicias, como dice aquí un poco más atrás, primicias, en el versículo 20, de los que murieron. Cristo fue el primero en resucitar, pero cuando Él regrese con poder, resucitará a los muertos. Y dice Jesús aquí en Juan 12, 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Era necesario que esa semilla muriese para que pudiese surgir un nuevo hombre con mucho fruto, en este caso Jesús. Jesús murió en su cuerpo, un cuerpo débil, un cuerpo sometido a la muerte, porque estaba bajo la maldición del pecado, aunque Él no pecó. Pero cuando resucitó al tercer día, su cuerpo era eterno, glorioso, semejante
al que tendremos nosotros en la resurrección de los muertos. Él el primero, pero luego vendrán multitudes. Dice aquí, y está poniendo comparaciones todo el rato, está hablando del grano y luego compara y dice que una es la carne de las personas, otra es la carne de los animales, de los bichos terrestres, por decirlo de alguna manera, otra la de los peces del mar y otra la de las aves. Y lo que está diciendo aquí es que cada cosa es diferente, igual que es diferente el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial, que es de lo que habla a continuación. Y habla de las distintas glorias. Y en la naturaleza cada cosa tiene su gloria. Una cosa es la gloria del sol, otra cosa es la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, que entre ellas tienen distinta gloria, la una de la otra. La gloria se podría decir que es el brillo, la imagen. Y cuanto más gloria, más brillo y más imagen. Por eso la gloria de Dios es tan grande, porque su brillo es eterno e infinito. Pero nada va a tener que ver la gloria de nuestro cuerpo, que tiene su gloria, con el cuerpo que vamos a tener. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también, como nos ha descrito, así también es la resurrección de los muertos. Y ahora pasa a detallar una serie de aspectos. Nuestro cuerpo es en corrupción. ¿Qué quiere decir que se siembra en corrupción o que nuestro cuerpo ahora es en corrupción? Pues que aparte de que está sometido al pecado, nuestro cuerpo cada vez se deteriora más. No sé si los que somos más mayores nos vamos dando cuenta. Cuando eres más joven no te das tanta cuenta, pero cuando vas avanzando en edad dices, mi cuerpo se va deteriorando. Eso es porque nuestro cuerpo está sometido a corrupción. Pero llegará un día que ese cuerpo morirá y se descompondrá, se convertirá en nada, se pudrirá, porque nuestro cuerpo está sometido a corrupción. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá pecado, ya no habrá sufrimiento y dolor, ya no habrá muerte. Tendremos unos cuerpos inmortales, incorruptos y eternos. ¿Lo creemos? Es difícil de creer, porque cuando estamos ante un cuerpo como el que tenemos, un cuerpo de debilidad, sometido a la muerte, que sabemos que un día nos espera la muerte, decimos, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo puede ocurrir esto de verdad? Pues porque Dios lo ha prometido. Y Dios no se retracta nunca, cumple sus promesas, cumple lo que dice. Así que, puesto que confiamos que Dios siempre cumple sus promesas, podemos estar totalmente confiados y esperanzados en que un día nuestros cuerpos resucitarán y nuestra salvación completa será en ese momento. Ahora estamos caminando en salvación. Cuando llegue ese momento, habremos llegado a una salvación completa de nuestros cuerpos y de nuestras almas por toda la eternidad. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Ahora hay mucha deshonra debido al pecado, debido a la maldad. Luego eso desaparecerá. Se siembra en debilidad. Tenemos un cuerpo débil, una vida débil. Somos débiles, muy débiles. Sin embargo, se resucitará en poder. Vemos los contrastes. Lo de ahora no tiene nada que ver con lo que vendrá. Será mucho más glorioso, mucho más poderoso, mucho más honroso. Ahora, ¿esto es por nuestros méritos? ¿Esto es por lo maravilloso que yo soy o que tú puedas ser? Es por los méritos y los merecimientos de Cristo. Cristo murió y resucitó para que nosotros podamos morir también y resucitar. Si Él no lo hubiera hecho, nada de esto sería posible. Sería imposible. Pero gracias a Él es posible.
Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Lo que tenemos ahora es un cuerpo animal. Con esto lo que está diciendo Pablo no es que seas un animal, ¿vale? Sino que nuestro cuerpo es semejante al de los animales. De hecho, alguna vez que he llevado a mis perros al veterinario me han dicho, el cuerpo del perro es muy parecido al cuerpo humano. Tiene pulmones, tiene corazón, tiene sangre, tiene hígado, tiene riñones. Es un cuerpo muy parecido. No es exactamente igual, pero el cuerpo que tenemos es como el de muchos animales. Sin embargo, nuestra alma es diferente porque Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Dios. Y a los animales no. Luego el hombre es diferente. Cuando hablo de hombre, englobo a toda la humanidad, hombre y mujer, ¿vale? Niños y niñas, etc. Que ahora hay mucho de toda esa historia. Así también está escrito. Y cuando dice aquí, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y este es el cuerpo que tenemos. Somos herederos de Adán. Adán pecó y nosotros también estamos sometidos al pecado y a la corrupción y a la muerte. Entonces, el primer Adán fue hecho el primer hombre, ¿verdad? El primer hombre terrenal y por consiguiente todos nosotros. Pero el postrer Adán, Cristo, es espíritu vivificante. Así que también nosotros ahora estamos en condición del primer Adán, terrenal. Pero cuando Cristo regrese, cosa que anhelamos, entonces tendremos un cuerpo espiritual. Esto no quiere decir que nuestro cuerpo va a ser espíritu. Va a ser un cuerpo como el que tenía Cristo cuando resucitó. Lo que está diciendo es que será un cuerpo distinto al terrenal. Será un cuerpo que tendrá que ver más con lo celestial. Todo esto es misterioso porque aquí nos cuenta algunos detalles, pero hay muchísimos detalles que la palabra no nos cuenta de cómo va a ser todo. ¿Cómo va a hacer esto el Señor? Pues no lo sabemos. Pero si creó el mundo con el sonido de su voz, imaginaros lo que puede hacer con un chasquido de dedos. El Señor puede hacer lo que quiera, cuando quiera, en cualquier momento. El Señor puede sanarnos si quiere, si es su voluntad, pero a lo mejor está determinado que hoy es mi día y no me sana. Pero con esta esperanza que tenemos delante, ¿qué más da si me sana o no? ¿Qué más da si lo que me espera después es estar con Él hasta el momento de la resurrección y después la vida eterna con este cuerpo que nos está describiendo aquí? Ahora dice que lo espiritual no es primero es lo terrenal. Como nos hablaba de la semilla, ahora nos habla de esta manera. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, el que está por venir, dice, es del cielo. ¿Y quién dice que es? Es el Señor. El segundo hombre es el Señor. Y como el Señor, seremos. Corporalmente hablo, ¿vale? Evidentemente Él es Dios y evidentemente Él siempre va a estar por encima de todo. Pero nuestro cuerpo va a ser como el suyo. Así que el primer hombre es terrenal, como el nuestro, como el que Él tuvo cuando vivió en esta tierra. Cuando Él murió y resucitó, Él ahora tiene un cuerpo celestial. Cual terrenal, tales también los terrenales, y cual celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando Cristo venga y nos resucite, si hemos muerto, porque si no hemos muerto ahora vamos a ver lo que ocurriría. Pero cuando Cristo venga y nos resucite, entonces traeremos la imagen de ese cuerpo espiritual, que será una gloria, como hemos visto, totalmente distinta, en un poder totalmente distinto, incorruptible, sin pecado, sin muerte, sin sufrimiento, sin dolor. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Ahora, ¿esto es para todas las personas? No. Solamente aquellos que confiesan sus pecados, solamente aquellos que son conscientes de su pecado y de su maldad, que es lo que provoca la muerte física,
Solamente aquellos que confiesan ese pecado delante de Dios, se arrepienten y piden perdón y creen que cuando Cristo murió pagó por ese pecado y puede ser perdonado, y creen que cuando Cristo resucitó fue la primicia del cuerpo que tendremos en el futuro, entonces para esa persona es. Para las personas que realmente han nacido de nuevo, que han sido regeneradas espiritualmente en Cristo. Para los demás no habrá este tipo de resurrección, habrá otra, pero no voy a entrar ahora en ese tema porque entonces nos iríamos ya demasiado fregado. Creo que con esto tenemos bastante de momento por hoy. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, es necesaria la muerte, es necesario que este cuerpo desaparezca, porque este cuerpo no puede heredar el reino de Dios futuro. No puede heredarlo. Es imposible. La sangre y la carne, se está refiriendo a esto, a lo que tenemos nosotros ahora, no puede heredar físicamente el reino de Dios. Tiene que haber otro cuerpo. Tiene que haber otro cuerpo, diferente. ¿Qué os parece? Es esperanzador, ¿verdad?, pensar en estas cosas. Muy esperanzador. Pero a veces se nos olvidan estas cosas y caemos en el desánimo y caemos en la tristeza y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué me duele la pierna? ¿Por qué me duele el riñón o me duele la cabeza? ¿Por qué se me ha caído el pelo? Que eso es algo que a veces pregunto. Porque el Señor ha querido. Pero sé que un día lo volveré a tener. Igual que un día el que tiene la pata chula la volverá a tener bien. Igual que el que está mal de salud porque tiene una enfermedad, Cristo la quitará y tendrá un cuerpo perfecto y glorioso. Pero nuestra esperanza no solamente debería quedar aquí y ahora después lo vamos a ver. Estas son cosas que están puestas con un motivo y con un fin concreto. No es para que digamos, ¡ah, qué maravilla! Fíjate lo que nos espera, que sí, pero vamos a ver luego al final por qué está todo esto puesto aquí, a mi entender. Ahora, a partir del versículo 51, lo que hace Pablo es hablarnos de un misterio. Es un misterio porque no sabemos cómo esto es posible, pero también es un misterio por una razón, porque hasta este momento esto no había sido escrito en la palabra de Dios también. Es algo novedoso, por decirlo de alguna manera. Dice en el versículo 51, «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos», o para decirlo de otra manera, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando el Señor venga, no todo el mundo estará muerto. Habrá personas que son discípulos de Cristo que estarán vivos. Esas personas no van a sufrir la muerte. No sé si nos tocará a nosotros o les tocará a hermanos dentro de muchos años. No lo sabemos. Pero puede que nos ocurra a nosotros. Y Pablo lo pone aquí para que sepamos que los que estén vivos serán transformados, sus cuerpos también serán como los que sean resucitados. Y serán transformados, no resucitados, sino transformados, a la imagen del cuerpo de Cristo igualmente. ¿Esto es un misterio? Pues sí, como todo lo que envuelve a Dios. Todo lo que envuelve a Dios es misterioso, porque no podemos comprenderlo. Ahora, si intentamos comprenderlo, pues entonces estamos perdidos, porque no lo vamos a entender. No lo vamos a entender, pero podemos creerlo, porque Dios lo dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será repentino, será instantáneo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí el apóstol interpreta que él va a estar vivo cuando el Señor venga, pero se equivocaba. Se equivocaba.
De hecho, los primeros cristianos pensaban que el Señor venía ya, que el Señor iba a venir ya, y han pasado 2000 y pico años. Pero continuará pasando años seguramente, no lo sabemos. Ahora, los que estén vivos serán transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Luego la muerte desaparecerá, el pecado desaparecerá y todo lo que pudre nuestra vida, por decirlo de alguna manera, desaparecerá. La incorrupción será el nuevo hábito de nuestra vida. Es interesante, ¿verdad? Y los que estén vivos serán transformados a la misma imagen. Ahora, me gustaría leer Primera de Tesalonicenses, es un texto que habla también de esto. Primera de Tesalonicenses, que está después de Colosenses, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Dice algo muy semejante. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, ¿vale? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí en este pasaje de Tesalonicenses está puesto para que se alentaran unos a otros, para que se animaran unos a otros, para que recordaran cada día unos a otros, oye, la resurrección está cercana, la salvación completa está cercana, ánimo, adelante, se ha muerto fulanito, no importa, le vamos a volver a ver, va a resucitar, va a resucitar. Así que cuando se nos muere un ser querido y es creyente, sabemos que lo vamos a volver a ver dentro de unos años. Nos causa tristeza, pero lo volveremos a ver. Dice en Primera de Tesalonicenses, bueno, esto lo vamos a ver después, quedaros si queréis con un dedo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice el versículo 54 de Primera de Corintios 15, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo siguiente, lo que ya está escrito. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte habrá desaparecido. Ya no hay muerte. Ya no hay muerte. Porque el pecado ha desaparecido también. La consecuencia del pecado, la paga del pecado, según Romanos 6:23, es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna, y eso incluye la resurrección de los muertos. Vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora estamos en ese momento de que la paga del pecado es la muerte. Pero entonces estaremos en otro proceso diferente, que es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, aunque espiritualmente hemos comenzado ya la vida eterna porque hemos sido salvados y nuestras almas están en ese proceso de salvación, están salvadas ya. Pero caminamos hacia una salvación completa de nuestros cuerpos también. Dice aquí que el aguijón de la muerte es el pecado, es lo que provoca la muerte, el pecado. Y el poder del pecado, la ley, porque es la que nos acusa, es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no. Pero qué maravilloso lo que dice después. Versículo 57. Esta es una de las cosas por las que está escrito esto. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas están escritas no para nuestra curiosidad, sino para darle gracias a Dios, para darle gracias a Cristo,
para ser conscientes de que todas estas cosas son posibles por Cristo. Sin Cristo no sería posible. Que además nos da la victoria sí o sí. Y a veces cuando nos sentimos derrotados, abatidos, hundidos, Cristo nos da la victoria en esta vida y sobre todo en la venidera, por lo que acabamos de leer. Así que, hermanos, puesto que sabemos todas estas cosas, versículo 58, puesto que sabemos todas estas cosas, puesto que vamos a tener un cuerpo espiritual y celestial, puesto que vamos a ser resucitados en gloria y en poder, puesto que vamos a ser resucitados en incorrupción, puesto que vamos a tener un cuerpo celestial semejante al de Cristo, puesto que nuestra salvación corporal también va a ocurrir, estad firmes y constantes. ¿Qué mayor motivación podemos tener para estar firmes y constantes que ver estas cosas? Ahora, cuando dice estad firmes y constantes, se está refiriendo a la vida espiritual, se está refiriendo a toda nuestra vida. Es interesante que utiliza aquí el término de estar firme. Cuando un soldado está de guardia, ¿cómo debe estar? Firme, ¿verdad? Defendiendo su puesto. Y hace aquí una comparación en ese sentido, estar firmes, estar pendientes, estar velando, estar constantes, trabajando en la obra, no retrocediendo, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque el futuro que nos espera es glorioso. Así que, puesto que tenemos este futuro, crezcamos en la obra del Señor, estemos firmes. Seamos constantes en nuestro caminar con el Señor. No nos descuidemos, no seamos negligentes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que cuando trabajamos en la iglesia, o cuando servimos a un hermano, o cuando hacemos cosas para el Señor, nuestro trabajo no es en vano, porque un día alcanzaremos la resurrección de los muertos y la vida eterna de una manera completa y física. Fijaros lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estas cosas están escritas para estimularnos a trabajar en la obra del Señor, para estimularnos a permanecer en el Señor, para estimularnos a ser constantes y estar firmes, velando en todo momento, para estimularnos a estar siempre con la vista puesta en la eternidad, porque la vida es una brizna de aire. Una frase que dijo Spurgeon: no pensemos nunca que aprendimos una doctrina hasta que veas su fruto en tu vida. Puedo saber mucho sobre la palabra de Dios. Podemos saber mucho. Podemos saber de multitud de doctrinas. Podemos saber la doctrina de la salvación. Podemos saber la doctrina del perdón, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la resurrección. Pero si no la aplicamos correctamente en nuestra vida, para que lleve fruto, ¿de qué nos sirve saber esa doctrina? Nos sirve para llenar nuestro intelecto. Las doctrinas que aprendemos en la palabra de Dios son para aplicarlas en nuestras vidas, para llevarlas a nuestras vidas, para que en nuestras vidas podamos ver fruto de esas doctrinas. ¿Y qué fruto nos puede dar la doctrina de la resurrección? De ver el cuerpo glorioso que vamos a tener, de ver todo lo que el Señor va a hacer. Pues el fruto debería de ser trabajar para el Señor, ser constantes, estar firmes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano.
nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque nos espera la vida eterna, nos espera una vida con un cuerpo glorificado, sin pecado, sin sufrimiento, sin maldad, sin las consecuencias que vivimos hoy en día del pecado, sin este mundo caído, etc. Sin la oscuridad, porque Cristo será nuestra luz por toda la eternidad. ¿Esto nos estimula? ¿Te estimula? ¿Te anima? Así que en medio de la situación que estés viviendo, o que yo esté viviendo, en medio de las circunstancias, pueden ser muchísimas. Aquí cada uno tiene las suyas. Puede ser un hijo o varios hijos que te estén dando problemas y te estén poniendo la cabeza loca y te estén haciendo sentir amargura. Puede ser tu ruina, puede ser que tengas dificultades para llegar al final de mes. Puede ser una enfermedad que te tiene abatido. Puede ser incluso un desánimo constante. Miremos lo que Dios va a hacer con nosotros, sin merecerlo, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere, por su misericordia, por su bondad y por su amor. Así que animémonos unos a otros, estimulémonos unos a otros, no perdamos nunca de vista estas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que nos espera. Sería triste pasar una vida sin mirar estas cosas, sin pensar en estas cosas muy a menudo, cuando es lo que nos espera. Porque esto nos anima y nos estimula en Cristo. Amén.